A través de las redes sociales, un hermano me hace una pregunta de apologética con que le ha planteado una persona no creyente y que he escuchado muchas veces. Entonces trato de compartirle aquí cuál creo que es una respuesta más o menos sólida a este cuestionamiento. El amigo escribe: un amigo dice que soy católico porque nací aquí, en un lugar de América Latina, en consecuencia, digamos, de tradición católica, ¿no? Pero si hubiera nacido en Asia, sería budista, hinduista o musulmán. Y que la religión de las personas, y este es un argumento el más importante, porque aquí el que está presentando la objeción trae no solamente el tema geográfico, bueno, qué cosa pasa si nazco acá, sino que trae el tema de si Dios es providente, debería ser un Dios justo, y esto sería una cuestión injusta. El que, digamos, ser cristiano, ser católico dependiera de dónde nazco geográficamente. Leo lo que dice el hermano. La religión de las personas es un hecho circunstancial y que algo tan importante como la religión verdadera no puede depender de un hecho circunstancial que favorecería a unos pero perjudicaría a la mayoría. O sea, en otras palabras, el argumento de este amigo es: mira, si la religión católica es la religión verdadera, si la tuya es la religión verdadera, ¿por qué esta religión verdadera se aplica solo a una región de mayoría geográfica? Si Dios es bueno y es justo con todos los hombres y quiere que todos los hombres se salven, ¿por qué una cosa tan importante como la religión estaría supeditada a una cuestión tan circunstancial, tan arbitraria como el lugar donde nazco? Que si no hubiera nacido aquí y hubiera nacido en otro lugar, no sería católico, ni siquiera conocería la fe si naciera pues en medio de un pueblo en Afganistán, voy a ser musulmán. El argumento es un argumento bueno y comienzo explicándolo de la siguiente manera. En primer lugar, el vicio que yo veo en todos los argumentos de los ateos, incluso de los más brillantes, entre comillas, ¿no? Los que han escrito libros de promoción del ateísmo agresivo, del neoateísmo, ¿no? Es que justamente parten desde una posición de soberbia infantil, o sea, realmente infantil, porque esta es una idea que si son tan inteligentes deberían considerarla en primer lugar, y es esta: ¿tú de verdad crees que en el 2024 tú eres el único al que se le ha ocurrido esa objeción? Sea la que sea, incluyendo esta. Y no sabes que han habido mentes arrasadoramente brillantes a lo largo de la historia, saltando históricamente para no detenerme en muchos nombres, ¿no? Hablemos de San Agustín, de ahí saltemos numerosos siglos hasta Santo Tomás de Aquino, que algunos dicen probablemente haya sido la inteligencia más brillante de la historia de la humanidad. Pero sigamos hablando con personajes del siglo XIX y del siglo XX, desde Gilbert T. Chesterton a Hilary Belloc, C.S. Lewis o Joseph Ratzinger, ¿no? Recordemos que uno de los grandes debatidores del cardenal Ratzinger, un agnóstico alemán, después de haber tenido un par de debates sobre la existencia de Dios con el entonces teólogo Joseph Ratzinger, ¿no? Ya era cardenal de la iglesia, cuando le dijeron: ¿usted por qué lo admira tanto? ¿No? Son los seguidores agnósticos, ¿usted por qué admira tanto? Y este filósofo respondió: porque es más inteligente que yo. Un agnóstico, es más inteligente que yo. Entonces, la primera pregunta para este amigo que dice ¿qué cosa le respondo a este amigo? Es: oye, perdóname, ¿tú crees que eres más inteligente que todas esas inteligencias y crees que este argumento nunca se les hubiera ocurrido? Entonces, un poquito de realismo, ni siquiera humildad, realismo. Porque si yo digo: mira, ¿sabes qué? Ni remotamente soy el mejor jugador de fútbol del mundo, ni remotamente. Y si me pongo en la cancha contra Lionel Messi, me va a hacer puré. Eso no es humildad. Yo no necesito humildad para saber eso. Me basta con realismo. Me basta para decir: mira, tengo tantos años,
tengo sobrepeso, nunca fui bueno al fútbol, ni siquiera en el pico de mi carrera deportista, mucho menos lo voy a hacer ahora. Entonces no necesito ser humilde. O sea, ni siquiera le digo que esta persona no creyente sea humilde, que puede ser una virtud que él no aprecia. No, realista. Para poder pensar hay que ser realista. Nadie puede reclamar que se basa en la ciencia si no es realista. Entonces comienza por ahí. Tú crees que eres la persona más inteligente del planeta y que después de 2025 años de cristianismo eres el primero al que se le ocurre ese argumento. Comencemos por ahí. Entonces, eso significa tu aparente paradoja, o situación sin salida donde ya te capturé, pues acá no tienes respuesta a esta pregunta, y ya te capturé. Debe haber alguna salida para que gente infinitamente más inteligente que tú, o enormemente más inteligente que tú, para no exagerar, ¿no? Porque no es infinito, pero, tú eres un Alejandro Bermúdez frente a 40 Lionel Messi, pues, y no 40, muchísimos más, por los miles, que son más inteligentes que tú a lo largo de la historia. Entonces, eso significa que deben haber algunas jugaditas que tú no te conoces, ¿no es cierto? O que si las conoces no las puedes hacer. Comencemos por ahí, para que tengas el suficiente realismo sobre que probablemente tu argumento es un argumento falaz, es decir, parece lógico, pero no lo es. Después de establecer este principio de no estés tan seguro sobre la logicidad de tu argumento simplemente por una cuestión de sentido común. Algo deben saber los que con la inteligencia que tienen han seguido creyendo y han afirmado la fe. En segundo lugar, no es verdad que todas las personas están condenadas al origen de su propia nacionalidad para creer en lo que creen. Hay una estrecha relación, por supuesto. Una vez más digo, obviamente cuando nosotros vemos en las personas que han nacido en medio de ninguna parte, pues en el Islam, o que han nacido en medio de una jungla, que es la jungla del medio del África, donde nunca han visto un misionero, nunca han recibido un mensaje, van a creer lo que creen sus antepasados, lo que creen el lugar donde se crió, etc. No hay duda de eso. Pero la universalidad de la Iglesia Católica es un fenómeno sorprendente y único. Ninguna religión ha estado presente en tantos lugares. Cuando nosotros vemos que en el mundo ultrabudista del sudeste asiático hay una nación como las Filipinas, que es de gran mayoría católica, cuando nosotros vemos que en el Oriente Medio, donde existe una masiva mayoría musulmana, nosotros encontramos islas importantes del cristianismo oriental, que hasta el año 1000 era el más desarrollado, próspero y expandido en el mundo. O cuando vemos que en el mundo absolutamente musulmán, de más el extremo del sudeste asiático, donde están Indonesia y Malasia, los países con las más altas poblaciones islámicas de todo el mundo, no son los países árabes, son Indonesia y Malasia. Existe esta isla de Timor Este de gran mayoría católica, que han sufrido la persecución de sus vecinos musulmanes, y que si no hubiera sido por países de Occidente hubieran sido eliminados. Nosotros vemos un fenómeno que no se repite, que es el fenómeno de la universalidad de la Iglesia Católica. Es posible ir a distintas partes del mundo, distintas regiones emblemáticas del mundo, y encontrar importantes comunidades católicas en todos los continentes. En todos los continentes. No se repite con otras religiones. Y uno puede decir, no, Alejandro, mira, yo en la ciudad de Tacna, en el Perú, no sé si sigue habiendo, ¿no? Pues es una ciudad en el extremo sur, en frontera con Chile. El
existe una comunidad musulmana de pakistaníes que han llegado para vender carros usados, ¿no? Sí, pero todas estas comunidades son comunidades que se han movido ahí por razones estrictamente económicas y son minorías que no crecen. No es lo mismo con estas que yo estoy mencionando y con la tradición que tienen ahí en los lugares donde están. Y finalmente, el punto más importante respecto de la diferencia que tiene la universalidad del catolicismo con otras religiones es que esa es la razón por la cual los católicos creemos que tenemos que evangelizar. La convicción evangelizadora de los católicos no tiene par. Hay algunas denominaciones cristianas, algunas, no todas, que comparten nuestro celo evangelizador, pero básicamente la más grande de las organizaciones cristianas es la Iglesia Católica. No solamente es la más numerosa, sino la que ha desplegado el mayor celo por evangelizar al resto del mundo. Y alguien dirá, Alejandro, los católicos no son los únicos, o los cristianos no son los únicos. Mira los musulmanes, que ellos también creen en la expansión. Es muy distinto, hermanos. Creen en la expansión. Nosotros los católicos no creemos en la expansión, creemos en la conversión. Para los musulmanes, la expansión es una expansión territorial de dominio político. Así es como se impone la religión. Y por eso creen en la invasión, por eso creen en la yihad, en la guerra. Entonces, cualquier musulmán en Occidente le va a decir, eso no es verdad, nosotros también creemos en la darwa, que es la predicación, ¿no? Sí, pero solamente de forma temporal en los países donde ellos son minoría. Pero lo que tienen que esperar, y lo dicen muchos musulmanes, en los países donde poco a poco, en Europa especialmente, se están convirtiendo en una minoría grande y aspiran a convertirse en una mayoría, la idea es la conquista. Esa no es la visión católica. Y por eso es que el catolicismo en los últimos siglos se ha expandido no a través de imperios católicos que conquistaban, como puede haber sido el español o el portugués, sino a través de los misioneros, mártires en muchos lugares, en muchísimos lugares mártires. ¿Por qué? Porque la convicción de la Iglesia Católica no es que para salvarse uno tiene que nacer católico en un lugar católico, sino que tiene que descubrir la verdad que es Jesucristo. Y que la salvación de todas las personas no va a depender de que formen parte de la Iglesia Católica, sino de su conciencia con la verdad, de su conocimiento de la verdad. Este hermano ateo o agnóstico no entiende que la Iglesia, cuando dice que la salvación fuera de la Iglesia no es posible, o que fuera de la Iglesia no hay salvación, no lo dice en el sentido de membresía y de pertenencia. Yo tengo que tener mi partida de bautismo en la mano como la credencial de un club para poder entrar. No, es que todos participamos del bautismo que nos inserta en el cuerpo de Cristo. ¿Y eso qué significa? Si suena muy complicado, que existe el bautismo de deseo, o sea, personas que desean formar parte de la Iglesia Católica, pero que por múltiples razones no lo pueden hacer. Y existe también el bautismo de sangre. Las personas que son asesinadas por la verdad, incluso antes de ser bautizadas. ¿Cuántos catecúmenos, cuántas personas que estaban en preparación para entrar a la iglesia fueron asesinados? En Japón, por ejemplo, buena parte de los mártires. En Corea, en Uganda, los que murieron con San Carlos Luanga, por ejemplo, sus compañeros mártires. Muchos eran catecúmenos, no habían sido todavía bautizados. Pero precisamente porque estamos convencidos de que la plenitud se alcanza con el conocimiento de Jesucristo, viene el esfuerzo evangelizador. Y si este hermano agnóstico o ateo que cuestiona al amigo que nos ha escrito a través de redes sociales, tiene razón en algo, es que nosotros los católicos, precisamente viendo que tantas personas todavía no han conocido a Jesucristo, tenemos que volver más ardiente el celo para predicar y evangelizar, no menos. No es verdad que la Iglesia después del Concilio Vaticano II
ahora solo le importa el diálogo interreligioso. No es verdad. Ese es un mito y es una distorsión de lo que dice el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II ha impulsado una reforma para que haga la presencia de Cristo más predicable y más accesible. O sea, lo contrario de los que dicen, no evangelices, ahora solo dialogamos. Es mentira. Es más, el mismo diálogo interreligioso, el mismo diálogo ecuménico, busca encontrar un camino para las personas que comienzan con una propia convicción religiosa, precisamente porque nacieron en un lugar geográfico determinado, y logren, a través del testimonio, del diálogo o de la gracia, del misterio inescrutable del amor de Dios, logren encontrar a Jesucristo en la plenitud de la Iglesia Católica. Que tengas un buen día.